Amén. Proverbios capítulo 1 y versículo 23 al 32. Amén. Así que estamos en la casa del Señor y estamos contentos porque sabemos que el Señor dice que ahí el Señor envía bendición y vida eterna. Donde dos o tres se reúnan en mi nombre, dijo el Señor, ahí estoy presente. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Porque es palabra del Señor y el Señor no miente. ¿Sí? Aunque usted y yo no le podamos ver, pero el Señor lo ha dicho en su palabra y lo creemos con todo el corazón. Aquí está el Señor en medio de nosotros y le reverenciamos a nuestro amado Jesucristo. Amén. Así que preparamos nuestro corazón en esta mañana para recibir la palabra. Prepare su mente, su corazón, mi amado hermano, para lo que el Señor tiene para nosotros y que cada uno de nosotros tomemos, hermano, conciencia y que pongamos mayor atención a lo que hemos oído para ponerlo por obra. Lo que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Dice Proverbios 1:23 al 32. Dice en esta versión: volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisistes oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. ¿Qué dice esa palabra? ¿Sus propios qué? Consejos. Amén. En otra versión dice preceptos. Amén. Gloria a Dios. Damos gloria al Señor y que el Señor añada mucha más bendición a su palabra y que Dios nos hable a todos. ¿Dice usted amén? Amén. Usted puede decir: Señor, háblame. Háblame a través de tu palabra, tu espíritu. Aunque me duela, aunque llega lo más, no importa, Señor. Si eres tú, amén, Señor. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestra condición. Dios conoce lo más profundo de nuestro ser. Entonces, rápidamente, mis amados hermanos, el tema que que el Señor nos pone hoy, que vamos a tratar de desarrollar, es consecuencias de perder el temor a Dios. Las consecuencias que hay cuando se pierde el temor a Dios. Entonces, regularmente, no sé si usted ha notado, pero regularmente casi la mayoría de gente, hablando de personas cristianas que se llaman cristianos o personas que no conocen de Dios, regularmente la mayoría de personas buscan a Dios cuando todo les está yendo mal. Cuando todo les está yendo mal, empiezan a clamar, a buscar de Dios. Hay personas que solo cuando, ¿verdad? Tienen alguna necesidad de Dios, lo tienen como el 911 nada más. Por emergencia, Dios mío, ayúdame, Dios mío. Entonces solamente buscan a Dios en un momento de emergencia. Ya cuando todo va bien, se olvidan de Dios. Cuando todo ya se calmó, ya se acomoda. Cuando todo se arregló, aparentemente ya entran en un acomodamiento, ¿verdad? Ya no quieren seguir, ¿verdad? Realmente buscando lo que es, ¿verdad? El rostro del Señor. Entonces, aquí en estos versos que hemos leído, hay aquí los versos que leímos ahorita en Proverbios, es una exhortación que hay aquí
para aquellos que conocieron de Dios, que saben de Dios, que han escuchado, que han recibido, que han disfrutado los poderes del siglo venidero, aquellos que en un momento fueron tocados por el Espíritu Santo, en un momento recibieron, hermano, esos dones. Este es un tema como de exhortación. Cuando Dios les dice, ustedes, ¿verdad?, aborrecieron mi reprensión. No quieren ustedes que hoy se les llame la atención. Hoy ustedes quieren hacer lo que se les da la gana, ¿verdad? Hoy en día, hermano, hay cristianos que no quieren ni que les digan absolutamente nada. De todos se incomodan, de todos se molestan, de todos se enojan, siempre están buscando excusas, están buscando culpables, buscando a quien echarle la culpa. Pero Dios es claro y directo y dice aquí, volveos, dice el Señor. Le está diciendo a su pueblo, volveos a mi reprensión. Entonces, es importante ver esto, que cuando nosotros como cristianos perdemos el temor a Dios, se va perdiendo el temor a Dios, empieza el pecado, empieza los malos hábitos, empieza la vida vieja a salir, empieza, hermano, a surgir las obras de la carne, empieza nuevamente. Entonces, cuando se va perdiendo el temor a Dios, ya el creyente ya como que pecar ya no le causa, ¿verdad? Ya no le causa dolor, ya no le causa, hermano, ese arrepentimiento. Conoce de Dios, pero aquí quiero llevarlo, que cuando se va perdiendo el temor a Dios es gradualmente, no es de golpe. Gradualmente se va perdiendo el temor a Dios. Dice, esta es una mentirita blanca. Yo puedo darme la libertad de hacer esto. Yo puedo hacer esto. El Señor sabe, el Señor conoce. Entonces, cuando vienen a ver, después de un tiempo se dan cuenta que están bien hundidos, que están bien esclavizados ya, que ya el temor de Dios desapareció. Entonces, hay consecuencias tremendas cuando se pierde el temor a Dios. Yo sé que ese versículo lo tenemos de memoria. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿verdad? Es un versículo bien conocido. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero, ¿será que el temor de Dios está, hermano, en nosotros? ¿Será que el temor de Dios está, por decir, abundando, creciendo en mi vida, o está disminuyendo? Está disminuyendo. Cada día yo puedo darme cuenta si estoy temiendo a Dios cuando hago algo, cuando ofendo la santidad de Dios, cuando yo transgredo su palabra. Entonces, rápidamente lo quiero llevar aquí de aquellos que en algún momento temieron a Dios, pero poco a poco se fueron alejando. Y hoy muchos de los que perdieron el temor a Dios empezaron con poco. Y hoy, a donde están hoy, en la condición, en la posición que están hoy, no fue de la noche a la mañana. Vuelvo y repito, fue gradualmente. Entonces, un día temieron a Dios, eran temerosos de Dios. Que cuando cometían o decían alguna palabra que no era, hermano, verdad, que a veces mentían, les dolía, se arrepentían, decía el Señor, o al hermano, ¿sabe qué? Le eché una mentira, hermano, de verdad le pido perdón al Señor y a usted. Pero ahora no. A veces entre los hermanos se echan mentiras, que tamañas mentirotas que dicen a veces. Hermano, dice, yo le estaba llamando por decir algo, hermano, fíjese que le estaba llamando. No, hermano, fíjese que ese día estaba yo, pero enfermo, y echan mentiras. No estaba enfermo, no quiso contestar, qué sé yo. Hay mentiras. Se pierde el temor a Dios por decir algo. Entonces, cuando nosotros nos mantenemos en el temor de Dios, hermano, ahorita vamos a ver, entonces somos del agrado de Dios. Cuando nos mantenemos en el temor a Dios, estamos agradando a Dios y podemos nosotros entender
¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Entonces, con facilidad puedo entender lo que Dios quiere que yo haga. Entonces, ¿por qué? Porque estoy en su temor. Temo hacer algo que no le agrade a Dios. Me da temor tomar esta decisión. Voy a consultar con Dios cuando tenemos el temor de Dios. Pero cuando ya el temor va desapareciendo, muchos hasta dicen, me vale, yo lo voy a hacer de todos modos, no me importa. Entonces, hay consecuencias terribles. O sea, si nosotros perdemos el temor a Dios, nada nos va a detener para desenfrenarnos. Perdón que diga esto, pero muchas veces el temor a Dios es como un freno. Me frena de hacer esto. Yo tengo temor a Dios, me detengo de hacer esto. Temo al Señor, no es miedo, es reverencia a mi Dios, respeto a Dios, no quiero ofender al Señor. Entonces me detengo de hacer esto. Pero cuando el temor a Dios se pierde, se perdió todo. Se perdió todo. Haga de cuenta como que es un carro que viene en bajada sin frenos. Se está llevando por delante a lo que encuentre y va a terminar hecho pedazos allá. Así es como el cristiano poco a poco gradualmente perdió el temor a Dios. Hoy hay muchos que están otra vez en la posilga. Hoy hay otros que están en un semejante pecado. Pero ¿cómo llegaste ahí? Hermano, ¿cómo es que llegaste hasta ahí? Porque esto vino gradualmente. Dios le advirtió, Dios le habló, Dios le volvió a recordar, Dios le habló a tiempo y fuera de tiempo, pero no quiso. Entonces Dios dice ahí, el verso que leímos acá, dice, y mire lo que dice, lo repito nuevamente: volveos a mi reprensión, he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Pero el versículo 24, mire lo que dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Mire lo que dice, la consecuencia que hay cuando nosotros ignoramos y hacemos a un lado cuando Dios nos habla. Entonces vamos a ver, hermano, consecuencias de por qué, la razón por qué muchos no reciben respuesta a sus oraciones. Porque se ha perdido el temor a Dios. Ya no temen a Dios. Y muchas veces oran, pero no reciben porque hay algo. El problema no es allá en el cielo. El problema no es con el Señor. El problema es acá con nosotros. Entonces, ¿por qué, Señor, oré y no hay respuesta? Si estuviéramos atentos, como dice aquí, y prestamos oído, Dios te va a decir o me va a decir, porque tú has perdido mi temor, porque tú te has alejado de mí, porque tú ahora no te duele ni te afecta cuando pecas y te quedas así callado, por decir algo. Entonces, por eso es que muchos no reciben la respuesta a sus oraciones y a veces dicen, ¿dónde está el problema? ¿Por qué? Dios dice aquí, cuando les venga su calamidad, yo me reiré de ustedes. Qué tremendo, ¿no? Pareciera que tal vez uno dice, ¿cómo va a ser que si le está yendo mal? ¿Cómo va a ser? Como hay un proverbio afuera que dice, ¿verdad? No hagan leña del palo caído. Pero Dios viene advirtiendo, Dios viene diciendo, yo sinceramente, hermano, viendo esta palabra, viendo lo que el Señor nos dice acá, nosotros debemos de tomar mayor conciencia. La pregunta es, hermano, ¿cómo está tu temor a Dios? ¿Cómo está tu temor a Dios? ¿Cómo está mi temor a Dios? ¿Será que está el temor a Dios tan fuerte en mi vida que yo realmente tengo aún hasta para ir a cierto lugar, pedir al Señor que me dirija? Por eso el libro de Hebreos dice claramente que Jesús en los días de su carne, dice que con oraciones y ruegos, dice que fue escuchado por el Padre. ¿Por qué? Por su temor reverente.
por su temor reverente fue escuchado. Entonces, probablemente, hermano, hemos ido dejando el temor a Dios y no nos hemos dado cuenta. O tal vez sí nos damos cuenta porque estamos conscientes. A veces hacemos cosas y decimos, bueno, yo lo voy a hacer de todos modos, ¿verdad? El Señor me perdona. Cuando tememos a Dios, dice, yo no me meto a eso. Yo no voy a hacer eso porque yo temo a Dios, respeto a mi Dios, le tengo reverencia a mi Dios, no le tengo miedo. Conozco al Señor y sé que su palabra dice que eso que voy a hacer le desagrada y le ofende, no lo voy a hacer. Entonces dice aquí el 27, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Es lo que le decía al principio. Hay mucha gente que busca, cristiano que busca a Dios cuando todo le está lloviendo. Le vino la tribulación, le vino. Pero ¿por qué no lo hizo cuando iba, digamos, cuando no tenía todo esto? Por eso vuelvo y repito. Hay cristianos que, hermano, buscan a Dios cuando todo está mal. Dios mío, quiero que me escuches. Señor, quieren mover, hermano, los arcángeles, los ángeles, los serafines, los querubines. Dios mío, haz algo. Porque están de una emergencia. El 911. Se muere mi hijo. Se muere. Y ya cuando todo está bien, se olvidaron de Dios. Así hay muchos. Que pues no le pueden diagnosticar una dolencia, una enfermedad. Dios mío, si tú me sanas, no puede, hermano, tiene problemas en su vida personal o en su hogar. Señor, por favor. Y cuando todo va cambiando, todo el Señor ya se acomoda. Entonces, ¿será que, hermano, hay temor a Dios? Porque temer a Dios es en todo tiempo, en todo momento, en cualquier circunstancia. Entonces, vamos a ver algunas de las consecuencias cuando se pierde el temor a Dios. Entonces, nosotros a través de esta palabra nos podemos examinar delante de Dios. ¿Qué tan temeroso soy de Dios? Hay quienes cuando hablaban, cuando el temor de Dios estaba pero fuerte en ellos, hasta cuando hablaban usaban palabras sazonadas, palabras respetuosas. Pero cuando se pierde el temor a Dios, hay muchos que son malcriados, son vulgares, son maldicientes. Y están diciendo en la casa semejante groserías. Dice uno, hermano, ¿qué te pasa? O sea, ¿estás perdiendo el temor a Dios? ¿Ya no temes decir semejantes palabrotas que estás diciendo? ¿O estás hablando en doble sentido? ¿Qué te pasa? El que teme a Dios se detiene a todo eso. Pero hoy en día, hermano, muchos están perdiendo el temor a Dios. Y hay consecuencias tremendas. Mire lo que dice este verso. Cuando ustedes me busquen y me llamen, yo no les voy a oír. ¿Por qué? Porque no atendieron a mi reprensión. Vuelvo y repito, este mensaje puede ser de exhortación para nosotros, ¿verdad? ¿A quién le gusta que lo reprendan, hermano? ¿A quién? No, solo al diablo se le reprende, hermano. Solo a los demonios se le reprende. No. Reprensión es llamarlo, hermano, al orden. Reprensión es decirle, hermano, mira, ¿qué te pasa? Te está haciendo por otro lado. Estás haciendo las cosas. No, hermano, yo hago las cosas como el Señor me lo pone en el corazón. No, hermano, un momento, hay que hacerlo en el orden de Dios. Entonces, dice aquí claramente, le vuelvo a leer este versículo, el versículo 28 de Proverbios 1:28. Dice, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Mire, por cuanto aborrecieron la sabiduría. ¿Y qué dice la Biblia? Que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero ya no quieren nada. Ya no quieren. Ahora quieren arreglar las cosas y hacer las cosas como ellos dicen o como ellas dicen. Entonces Dios dice, volveos a mi temor. Porque el hermano, el que está con el temor de Dios, cuando lo reprenden o lo llaman, hermano, lo exhortan o le van a decir algo, ¿sabe qué? Está dispuesto a recibirlo. Y ¿sabe qué? Ni se molesta ni se enoja. Al contrario, da gracias a Dios que hay alguien que se ocupa de él para llamarle al orden.
Pero el que pierde el temor a Dios, hermano, no se le puede decir nada. Se pone grave, se pone con fiebre y ya siente que ya. Ahí es donde nos damos cuenta que cuando se pasa el termómetro del Señor y vemos esa reacción, hermano, está grave. Vete a emergencias. ¿Por qué? Porque mira la manera en que contestas. Te van a decir algo y contestas ya casi para querer golpear. Contestas de una manera pesada, o sea, o arrogante. Pero el que tiene el temor de Dios, hermano, escucha, porque teme a Dios, respeta la autoridad que Dios ha establecido. Pero cuando eso no es así, bueno, pero entonces veamos rápidamente. Dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Comerán del fruto de su camino. Mire cómo es que cuando alguien ha dejado el temor de Dios, hermano, decide irse por ese camino. Hermano, te va a ir mal. Hermano, ¿por qué tomaste esa decisión? No tuviste temor de dejar al Señor, dejar hacer a un lado su palabra, el consejo que Dios te dio, la advertencia que Dios te dio y te vas por ese lado. Sí, yo me voy de este lado. Yo he decidido que ya no me voy a congregar, por decir algo. Pero ¿cómo decidís en semejantes cosas? Vas en contra de la palabra. Pero hermano, cada quien. Yo he decidido, me voy a tomar unas vacaciones. Y esas vacaciones, hermano, lo puede llevar a la desgracia. Esas vacaciones que se toman lo puede llevar, hermano, a hundirse otra vez a como estaba antes. Entonces a veces se toma, ¿será que tu decisión está bajo la voluntad de Dios? No. Entonces vamos rápidamente, porque apenas estamos en la introducción, ¿verdad? Dice el Proverbio 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces rápidamente veamos cuáles son las consecuencias de la falta de temor a Dios. Según los versículos el versículo que leí al principio, las consecuencias cuando pierdes el temor a Dios, dice que vas a tener desprecio divino, según Proverbios 1:23 al 26. Dice que también va a haber calamidad y desgracia al que deja el temor de Dios. Dice que también no va a haber respuesta a tus oraciones. Lo leímos aquí el versículo que inicia hablando. Proverbios 1:23 al 32. Lo puede leer más adelante. También dice que va a producir un fruto pecaminoso. Esa es la consecuencia del que pierde el temor a Dios. Y dice que también va a haber corrupción y muerte. Por eso decía un siervo de Dios que ya partió a la presencia de Dios, decía él, la peor corrupción que puede haber es la de un santo. La peor corrupción que puede haber es la de un santo. ¿Por qué? Porque por años se abstuvo de pecar, de irse a hundir en el pecado, por años. Perseveró 20, 25 años consagrado, sirviendo a Dios, hermano, sirviendo en esta área, temeroso de Dios, pero descuidó el temor a Dios y se apartó. Y ahora mirarlo en esa condición, ahora hacer cosas que antes no hacías. Hermano, ¿cómo es posible cómo llegaste ahí, hermano? ¿Cómo pudiste dejar a tu esposa con tus hijos y hoy estás con otra mujer? Hermano, ¿cómo es posible que antes te casaste con una mujer y hoy estás casado con un hombre? Llegan a hacer cosas peores, porque esa es la consecuencia de dejar el temor a Dios. Hermano, si antes tú nunca te conocí que eras un hermano que era borracho. Sí, pero descuidó el temor a Dios y volvió a la borrachera. O sea, podemos enumerar, se perdió. Por eso vuelvo y repito, hermano, si perdemos el temor a Dios, se perdió todo. Porque cuando tememos, digo, no, Señor, yo no voy a hacer eso. Yo te temo a ti, te respeto, Señor, y sé que tú eres santo, yo no lo hago. No me interesa que los demás se burlen, se rían de mí. Pero mira, no lo hago, no voy a ese lugar. No, ¿por qué?
porque temo a Dios y respeto a Dios. Pero ¿cuánto cristiano, cuánto creyente, hermano, ha perdido el temor a Dios? Hoy, en lugar de estar en la casa de Dios, están en otro lugar. A veces, hermano, hay que estar en la casa de Dios. Allá están, hermano, en el estadio, gritándole a su equipo. No digo que eso es malo, pero el orden de prioridades. El orden de prioridades. Hermano, después sirvo a Dios. Hermano, después sirvo a Dios. No tengo tiempo ahorita. Me dijo un hermano hace 30 años. Me dijo, hermano, fíjate que wow, no podía creer lo que me decía. Y un hermano que tiene años en el evangelio, ¿sabes qué me dijo? Fíjate que estoy endeudado con el Señor, me dijo. Yo ¿por qué tenía que saber eso? Pero me dijo, fíjate que estoy endeudado con el Señor, le debo 3 años de diezmos. Le dije, hermano, le dije, lo que tú haces, lo que sabes y conoces y entiendes y no lo haces, se te cuenta por iniquidad. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros abandonamos el temor de Dios? Poco a poco, hermano, poco a poco, uno tiene que darse cuenta. Entonces Dios a través de su palabra nos dice, ¿verdad?, las consecuencias que se pueden vivir cuando se pierde el temor a Dios. Y para esto vamos a leer un verso más. Mi hermano Miguel, si por favor me lee el primer verso. ¿Qué dice, hermano? Amén. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Ven? Entonces dice que Dios se agrada en cualquier lugar, en cualquier nación, en cualquier parte del mundo que se encuentre. Dios se agrada del que le teme. Dios se agrada de aquel hombre que es temeroso de su nombre, que no importa que vaya a visitar cierta nación, cierto país, pero el temor de Dios va con él, con ella, va con él. Y Señor, tu temor va conmigo, Señor. Yo sé que voy a cierto país donde nadie me conoce, donde nadie, tal vez solo mi familia, pero no voy a venir a cometer pecados acá, Señor, porque es tu temor que va delante de mí. ¿Cuántos ha pasado que después de años visitan su país y van a embarazar a otra mujer allá? Y dice uno, no, aquí nadie me conoce, nadie sabe nada de mí, todo sale a luz tarde o temprano. La Biblia dice que no hay nada oculto que no vaya a salir a luz. Perdió el temor a Dios y cuando viene, regresa al país, se hace el de las tortas, ¿verdad? Se hace el ruso, se hace el mareado, se hace el que no nada pasó. Pero todo va a salir a luz. Por eso el verso que leo el hermano dice que Dios se agrada de aquellos que le temen, donde quiera que estén. Hermano, hay hombres tan temerosos de Dios en el África, donde a veces en lugares en el África, hermano, que comen una vez al día, y tienen que caminar grandes distancias para ir a un servicio y descalzos. Y hermanos, son temerosos de Dios. Y aquel que tiene todo, aquel que, hermano, Dios lo ha bendecido, como que se vuelve, hermano, arrogante. Entonces hay que temer a Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que decidimos. Señor, tú conoces mis pensamientos, voy a caminar delante de tu temor. Entonces, el que teme a Dios produce un fruto excelente. El que teme a Dios produce un fruto excelente, según lo que dice aquí Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pero mire aquel que pierde el temor a Dios. El que pierde el temor a Dios, mire lo que sucede. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Lo que leímos en el verso. Aquellos que perdieron el temor a Dios. Hermano, ¿por qué vas a dejar de congregarte? Hermano, ¿por qué vas a dejar de servir al Señor si el Señor te dio ese privilegio? No, es que ya entendí que tengo que ocuparme en otras cosas. Ya entendí
que yo tengo que realizar esto y lo otro. Sí, pero la prioridad tiene que ser el Señor. Entonces, mi amado hermano, mi hermano que nos escucha, donde quiera que nos escuches, debemos darnos cuenta cómo está el temor a Dios en nuestra vida. ¿Será, hermano, que el temor a Dios está como al principio cuando tú viniste al Señor por primera vez? ¿O hemos ido abandonando el temor a Dios? Hemos abandonado. Antes, hermano, ¿cómo estaba el temor a Dios? Señor, perdóname, dije esta mentira, Señor. Al principio, Señor, perdóname, hablé mal del hermano. Señor, perdóname, maldije a mi jefe, Señor. Señor, perdóname porque hice esto. Pero ahora, ¿cómo está? Probablemente podemos pecar y nada pasó, no se dice nada. Pecados de omisión, pecados de omisión. Por eso dice la Biblia, dice la palabra del Señor, que el Señor dice que no retarda su venida, como muchos la tienen por tardanza, sino queriendo que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Quiénes todos? Los que conocemos de Dios, los que sabemos de Dios. ¿Tenemos cosas de que arrepentirnos? Claro que sí. Si yo le pregunto al hermano, me pregunto a mí mismo, ¿usted tiene cosas que arrepentir? Sí, hermano, tengo cosas que arrepentir. ¿Y por qué no se ha arrepentido? ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque estamos esperando, ¿qué estamos esperando? Lamentarnos cuando se oiga nada más decir, el Señor vino por si, ¡ay, Dios mío! ¿Y qué pasó conmigo? Por eso dice el Señor, venid y estemos a cuentas. Venid, dice, hoy es el día de salvación, no mañana. Hoy es el día. Después lo hago, después lo arreglo, yo sé cómo. No. Eso no va con el Señor. Lo que el Señor dice, hoy, si oís hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, mire lo que pasa cuando alguien escoge su propio camino. Muchos dejaron al Señor. Muchos abandonaron el temor a Dios. Tuvieron en poco su palabra. Bien. Pero ¿qué pasa después de años que están allá? Aparentemente que todo va bien. Fíjate que me dijeron que tengo cierta enfermedad y me siento afligido porque no me quiero morir de eso. Hermano, te alejaste de Dios. Hermano, no es por recriminarte, pero hermano, ¿por qué antes que pase esto? ¿Por qué tenemos que esperar que venga algo malo para buscar a Dios? Y tal vez Dios no te va a escuchar. Es como un padre. Un padre cuando tiene un hijo rebelde y el hijo se alza hacia su padre, le levanta la voz y aún lo quiere golpear. Ese padre le dice, ¿sabes qué? Te vas de la casa. Te vas porque te vas. Y de repente ese hijo viene y lo llama y le dice, papá, no quiero hablar contigo. No quiero hablar contigo. ¿Por qué? Por su rebeldía. Entonces imagínense, Dios como padre, padre que es de nosotros, dice, volveos. Ustedes no quieren mi reprensión, no quisieron mi consejo, prefirieron sus propios caminos, perdieron mi temor. Entonces, ¿qué es lo que les espera? Entonces aquí, cuando nosotros perdemos el temor a Dios, dice en este verso, dice que acarreamos corrupción, el que pierde el temor a Dios. Dice Proverbios 1:32, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Miren qué condición queda alguien que pierde el temor a Dios. ¿Cómo queda? Desviado. ¿Cómo queda? Como necio. ¿Por qué? No atendió a la reprensión, no quiso el consejo, es un necio. Y Proverbios dice que al necio hay que dejarlo con su necedad. Dice que, hermano, reprender a un necio es como agarrar a un perro de las orejas. Dice Proverbios. ¿Qué va a pasar? ¿Usted nunca ha tratado de agarrar a un perro por las orejas? ¡Ja! Tamaña mordida que le va a dar. Entonces dice que cuando alguien va a reprender a un necio, el necio es, déjame, yo quiero hacer lo que quiero. Vos viví tu vida. Vos viví tu vida, no te estés fijando en la mía. Yo soy quien soy. Yo sé lo que estoy haciendo.
pero mira, es un consejo que está, no quiero. Bueno, está bien, el necio hay que dejarlo con su necesidad. Dice que reprende al necio y te va a aborrecer. Aconseja al sabio y te amará. Entonces, mire las consecuencias cuando se pierde el temor a Dios. Se vuelve la gente necia, terca, desobediente, todo lo sabe, todo lo conoce. Hermano le dice, mire hermano esto. Oh no, yo ya sé eso, hermano, yo sabía eso. Yo ya lo había recibido. Porque está en una condición. Ahora veamos el siguiente verso, mi hermano Miguel, por favor, si me lo lee. ¿Qué dice? Amén. Dice en Proverbios 13:13. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Gloria a Dios. El que teme, hermano, será recompensado. El que tiene temor a Dios. Por eso, mi amado hermano, donde quiera que te encuentres, cuando alguien te va a reprender, cuando alguien te va a llamar, qué sé yo, la atención, hermano, dale gracias a Dios. Démosle gracias a Dios. Cuando alguien te va a corregir, es porque te aprecia, te ama. No es porque te tiene tirria o porque te quiere ver el mal. No, es porque te aprecia y te ama. Por eso a veces te dice, hermano, mira esto. Gracias, hermano. O sea, sabes, gracias, hermano. Si es cierto, me arrepiento de estar haciendo esto. Entonces, alguien porque te aprecia te lo dice. Pero vuelvo y repito, hoy en día, ¿cuántos hermanos desprecian la reprensión? Hermano, te quería un consejo. No, hermano, no quiero tu consejo. Yo estoy bien como estoy. Wow, hermano, pero si el consejo que te voy a dar no es mío, es conforme a la palabra de Dios. No, ya lo sé, hermano, yo ya me leí toda la Biblia de pasta a pasta, dice. Y yo ya sé lo que dice, dice. El necio siempre sabe, piensa que lo sabe todo. Entonces, hay que darle gracias a Dios cuando alguien te está reprendiendo. Cuando alguien te está diciendo, hermano, ven, mira esto. Yo recuerdo, hermano, hace muchos años atrás, que Dios bendiga a ese hermano. Me dijo, hermano, ¿te puedo dar un consejo? Sí, hermano, le dije, claro que sí. Mira, me dijo, no más un consejo, me dijo. ¿Tú lo tomas o no? Me dijo, te he visto muy cerca, me dijo, pues yo no estaba casado en ese tiempo. Me dijo, te he visto muy cerca de tal hermana, me dijo. Él ya sabía todo, el rollo. Te he visto cerca de tal hermana, me dijo, que andas bien ilusionado. Pero como un consejo me dijo, aléjate, me dijo, aléjate. ¿Pero por qué? Aléjate, me dijo, porque ella solo ilusiona a los jóvenes y después se burla de ellos. Si no, me dijo, mira, a mi cuñado me dijo, lo ilusionó y cuando llegó la verdad, le dijo, él pensó que, ¿verdad? Ya iba a ser su novia o algo así. Y le dijo, ¿y quién te dijo a ti que tú me gustabas? ¿Y quién te dijo a ti? Le dijo, ¿te la creíste? Le dijo, no quiero nada contigo. Y este hermano se decepcionó, era un joven y se fue. Entonces este hermano ya sabía el rollo y me lo dijo. ¿Y sabe qué? Gracias a Dios. Entonces cuando uno, hermano, es porque alguien ya lo vio, ya pasó. Entonces, ¿qué más el consejo de Dios, hermano, que nos enseña a nosotros? Que el principio de la sabiduría, o sea, queremos ser sabios. Muchos hermanos queremos ser sabios, temamos a Dios. Yo tengo temor de hacer esto, hermano. ¿Y usted por qué no hace esto? Porque no quiero hacerlo, yo temo a Dios. Si Dios no me dirige o si Dios no me da la vía, yo no lo voy a hacer. Pero es que miren, los demás lo están haciendo. Qué bueno que lo hagan, pero cada quien tiene su propósito. Entonces, vamos aquí. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias, hermano, que recibe? Ya hemos dicho algunas. Cuando alguien deja el temor a Dios. Es triste, es lamentable, hermano, ver cómo muchos se han corrompido, se han destruido. Ahora hasta se burlan de lo del Señor. Lo que antes creían, lo que antes respetaban y amaban, hoy se burlan. Hoy hasta ellos se vuelven, hermano, piensan que son eruditos de la palabra. No, hermano, ese verso no es así. Te lo voy a explicar. Mira, la Biblia dice que el hombre debe ser marido de una sola mujer. ¿Sí o no? Sí, eso dice la Biblia, hermano.
Pero yo te lo explico, hermano. Fíjese cómo se corrompen, fíjese cómo alteran la palabra, cómo adulteran la palabra. La Biblia dice que el hombre debe ser marido de una sola mujer. Sí, hermano, es cierto. Yo soy marido de una sola mujer, dijo. Pero el lunes, el martes yo tengo otra mujer. El miércoles tengo otra mujer, pero solo una mujer. Mire cómo se corrompen. Cómo, hermano, corrompen. Cómo adulteran la palabra. Y uno dice, ¿cómo llegaste hasta ahí? Se perdió el temor a Dios. Si tuvieras temor de Dios, hermano, ni dijeras eso, porque vas en contra de la palabra, vas en contra de lo que Dios dice, y tuvieras temor, pero no, se ha perdido el temor a Dios. Se vuelven, hermano, de esos burladores, se mofan, se ríen de uno. Y ¿sabe qué, hermano? Con esa gente, cuando ya quedan en esa condición, mejor ni siquiera caminar ni hablar con ellos. No, de veras, hermano, hay gente que wow, de veras, les digo porque hace poco viví una situación así y la verdad que se burlan de Dios. Me dijo esa persona, fíjate que me evangelizó una mujer, me dijo. Fíjate que me vino a evangelizar, me habló tan bonito del Señor, me dijo. Y voy a ir a la iglesia, fíjate, me dijo, burlándose. Voy a ir a la iglesia, me dijo. Esa hermanita me vino a hablar del evangelio, me habló de Cristo. La hermanita me dijo que fuera a buscar del Señor, me dijo. Voy a ir a la iglesia a buscar del Señor y voy a ir a buscar a la señora también, me dijo. O sea, la gente cree, hermano, que va a sacar risa con lo que dice. Hermano, no, en absoluto. Hermano, no te burles. Hermano, no juegues con eso. Hermano, mira, date cuenta de la condición que estás. Que estás burlando lo que Dios dice. Entonces así se vuelve aquel que pierde el temor a Dios. Ya no le importa, hermano. A veces se echa sus chistes de doble sentido. A veces está riéndose con aquellos que dicen ciertas cosas y uno dice, hermano, ¿tienes temor a Dios, hermano? Entonces el sabio ve el mal y se aparta. El sabio ve el mal y se aparta. Entonces cualquier persona, hermano, que teme a Dios, cualquier persona, que no teme a Dios, desecha la sabiduría y la enseñanza de Dios. Proverbios 1:7, se lo leo yo. Proverbios 1:7, mire lo que dice. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Miren qué condición queda una persona cuando está ahí. Y es triste, es lamentable que, hermano, antes eras tan temeroso de Dios que hasta cuando uno hablaba lo corregías. Cuando uno decía algo mal lo corregías. Me acuerdo yo de cierto hermano que cuando una vez, hermano, trabajando juntos me dijo, yo tenía un dolor de cabeza y ¿sabe qué? Ese hombre temeroso de Dios. Y a mí me dolía mi cabeza y entonces le dije, me voy a tomar 2 pastillas. Y me dijo él, ¿cómo que se va a tomar 2 pastillas? ¿Por qué me hace a mi Cristo tan pequeño? ¿Es que mi Cristo no lo puede sanar en este momento? Me dijo, sí, le dije, entonces ¿para qué está recurriendo a las pastillas? Le dije, está bien, tiene razón, hermano, ore por mí. Temeroso de Dios. Hace 25 años atrás. Hoy en este tiempo es uno que aborrece del Señor, se ríe del Señor. Hermano, son cosas feas lo que dice. Dice que los que escribieron la Biblia andaban marihuanados. Dice, hermano, que eso es una mentira, que el diablo no existe. O sea, ¿cómo es posible? Llegaste hasta ahí, perdiste el temor a Dios. Entonces, el consejo para nosotros, mis amados hermanos, es volver al temor de Dios. Volver al temor de Dios. Probablemente poco a poco nos hemos ido perdiendo. Yo vuelvo al temor de Dios. Señor, no, estas cosas que digo yo que tal vez pueden ser mentiras pequeñas, son pequeñas zorras que me van a echar a perder la viña. Señor, mejor caso esas zorras y vuelvo al temor contigo, Señor. Esto que yo considero que tal vez no es pecado, Señor, cuando estoy en tu temor, yo puedo discernir y saber que eso está mal. Señor, te temo a ti, no voy a hacer nada.
nada que a ti te desagrade, porque te amo, Señor, te respeto, quiero reverenciarte, quiero que mis oraciones sean escuchadas, quiero agradarte donde quiera que vayas, Señor. Entonces el temor a Dios, volvámonos al temor de Dios. Volvámonos, porque cuando nosotros, hermano, nos volvemos al temor de Dios, ¿sabe qué? Caminamos rectamente. No necesitamos que, hermano, que miran para acá y para allá si alguien me está viendo. No, tú caminas en el temor de Dios y todo lo que haces, lo haces, hermano, a la luz del Señor. Veamos los versos que tiene mi hermano para ir terminando. ¿Qué dice el siguiente verso, mi hermano? Amén. Dice Proverbios 1:27, dice: cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Amén. Esto es cuando alguien abandonó el temor de Dios. Mire lo que le va a acontecer. Y ahí dice claramente: me reiré de ustedes cuando venga la calamidad, la tribulación. Por eso es que hay personas, hay cristianos, hermano, que piensan que pueden, hermano, como decir, jugarle la vuelta a Dios. Que pueden jugar la vuelta a ese. De todos modos, Dios me va a escuchar, Dios me va. Pero mira cómo andás, mira lo que andas haciendo, perdiste el temor. Mira ahora, hoy te vestís de payaso para agradar al mundo. Mira hoy lo que estás haciendo, agradando al mundo. Mira lo que estás haciendo hoy, haciendo lo que va en contra de la palabra de Dios. Volvete, arrepentite, volvé al temor de Dios, para que entonces vamos a agradar a Dios. Entonces, el cambio que hay, hermano, al que teme a Dios, hay un cambio tremendo. ¿Por qué? Porque dice aquí, según Proverbios 1:5, dice: tiene oídos atentos para oír la sabiduría. Proverbios 1:5, se lo leo, y dice: el sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. Entonces, mire qué le espera a aquel que es sabio. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, el sabio, oye, va a crecer en conocimiento. Y qué lindo es, hermano, cuando uno va creciendo cada día, hablando espiritualmente, conoce más, sabe trazar la palabra, tiene consejo para esto, conforme a la palabra. Hermano, camina conforme a la palabra. Entonces, eso es para el sabio, aquel que se deja instruir, aquel que, hermano, siempre está aprendiendo. Porque nadie sabemos todo, estamos aprendiendo y nunca vamos a dejar de aprender. Entonces, pero aquel sabio que, hermano, está aprendiendo, va a crecer en conocimiento. Y probablemente va a ser, hermano, tal vez que otros se avergüencen. ¿Por qué? Va a decir: mira, yo tengo tantos años en el evangelio, 25 años, 20 años. Y este hermano tiene como 4 y 5 años. Mira qué sabio es, cómo sabe la palabra. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué será lo que está pasando? ¿Hay un problema ahí? Sí, claro, es anormal. Hermano, ¿es anormal que una persona se quede enana? ¿Sí o no? ¿Es anormal que un niño toda la vida se va a quedar de la misma edad? ¿Es anormal que un niño todo el tiempo tenga la mamila, la botella, la pacha, como le dicen? No, lleva sus etapas. Entonces aquí hay gente, hablando espiritualmente, tienen 25 años y todo el tiempo están en lo mismo, no crecen. Siempre andan ahí, hermano, con sus cosas, que de todo le molesta, de todo se queja, que nada le parece. Hermano, deja esas cosas de niños, hombre. Mírale, hermano, 5 años tiene, ya está en el liderato y vos ahí estás todavía. ¿Qué es lo que está pasando? Porque no has querido, porque te has acomodado. No queremos. Entonces, hermanos, dice que el sabio crecerá en conocimiento. Entonces, el consejo es, hermano, que volvamos al temor de Dios, porque hay consecuencias de dejar, hermano, de apartarse, de que uno deja el temor a Dios. Si no, pregunte a aquellos que en un tiempo se descuidaron
Y dice el Señor, yo estuve a punto, he escuchado, hermano, persona hace unos días escuché a alguien que dijo, mira, hermano, me dijo esta persona hace unos días, me puse a cuentas con Dios, entré al hospital y yo sabía que ya estaba en lo último. Le dije, Señor, me pongo a cuentas, perdóname. Yo sé que no hice lo que tú me dijiste, Señor, perdí mi tiempo, tú me advertiste, tú me hablaste, Señor, pero yo entró al hospital y el diagnóstico era que 90% no iba a salir de ahí. Pero, hermano, Dios en su misericordia mandó un ángel y hizo una obra maravillosa y lo levantó. Y hoy, hermano, él llorando, dice, hermano, yo soy un milagro. Ahora dice, sé lo que es, hermano, llegar hasta ahí, me dijo. Perdí el temor a Dios, hermano, me dijo. Me volví un vulgar. Me volví uno que dice, ¿cómo es posible que estés haciendo? Gradualmente lo hizo. Entonces terminamos con un último verso, mi hermano Miguel, que dice. Amén. Dice, Proverbios 1:30. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Amén. Entonces dice el Señor, no quisieron su consejo. Por eso este mensaje de hoy es un mensaje de exhortación para todos. Para todos. Termino diciendo esto. Muchos dentro de las congregaciones, no importa el área que sirva, puede estar en la alabanza, puede predicar, puede servir, puede estar cargado de ujieres, de diáconos, de niños, lo que sea. Pero en todo eso hay muchos que ya perdieron el temor a Dios. Y estando dentro de la casa de Dios, ¿cómo es posible que dentro de la casa de Dios y sirviendo, perder el temor a Dios? ¿Cómo es eso? Pues es un descuido de la persona. Ya escucha la palabra como escuchar, como decía Allen, escucha la palabra como escuchar llover. Lo mismo, hermano, ya el mensaje ya estuvo, ahí quedó. Dios te va a demandar y me va a demandar a mí por lo que hemos escuchado. No somos ignorantes de esto. Dios nos va a llamar a cuenta. Entonces, ¿cuántos dentro de las congregaciones pierden el temor a Dios? Y le voy a explicar por qué. ¿Por qué cree que hay tantas divisiones en las congregaciones? ¿Por qué cree que hay tanto chisme? ¿Por qué cree que hay tanta murmuración dentro de las congregaciones? ¿Por qué cree que hay tanta difamación? Levantándole falso al hermano, levantándole falso al pastor, levantándole falso acá. Habla, hermano, ¿será que, hermano, perdiste el temor a Dios, hermano? Estás perdido dentro de la iglesia. Te has perdido, te has prestado para eso. Entonces, volvamos al temor porque alguien que teme a Dios, hermano, dice, hermano, fíjese, hermano, que esto y esto, hermano, no, yo me aparto, hermano. Yo conmigo, lo que son chismes, murmuraciones, hermano, mire, cero tolerancia. Pero, hermano, le voy a contar esto en confianza. No, y no, y no. Porque teme a Dios. No quiero, porque el que va a hacer la murmuración y el chisme, le va a decir, hermano, fíjate que el hermano, el que tú miras allá, ese hermano, fíjate que esto y esto y esto. Y él, este hermano, y ya lo contaminó. Y la otra persona, hermano, ¿qué hace? Si teme a Dios, debe de reprender a ese hermano, a esa hermana. Hermana, tené temor de Dios. Tené temor de Dios y arrepentite de lo que estás haciendo. Vas a hablar de alguien que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Deja que el Señor, deja que el Espíritu Santo haga la obra en esa persona. Pero vos no sos quien para estarlo desnudando y juzgando. Ahora, entonces, se ha perdido el temor entre las congregaciones. A veces hacen cosas, hermano, que dentro de las congregaciones, en lugar de ir a escuchar la palabra que dijo Jesús, mi casa será llamada casa de oración. ¿Y de qué la han agarrado? De negocios, de business. Hermano, ahí están en la iglesia, en pleno servicio, están ahí. Hermano, ahí le va el recibo. Mire, todavía me debe 250. Hermano, dice que le quería cobrar el dinero que me debe. Hermano, hacemos el negocio ahorita, si quiere. En lo que está la alabanza, vamos afuera, hermano, de allá. ¿Qué es eso? Hermano, teme a Dios. Estamos en la casa de Dios. Por eso el Señor sacó a los que estaban vendiendo y los que vendían palomas, los sacó, hermano, afuera. Entonces se ha perdido el temor a Dios. Ten reverencia en la casa de Dios.
Lo que es el tiempo de Dios hay que temer porque es Dios. Hay quienes se andan ahí riendo, hermano, en medio de la congregación, en medio de la predicación. Se andan mandando mensajes, hermano, ahí riéndose, burlándose. Esa persona, hermano, que se van para afuera. Venimos aquí a adorar, a alabar a Dios. O sea, si hablamos, hermano, de temer a Dios, esto es parejo para todos. Entonces termino leyendo, hermano, este versículo. Termino leyéndole Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12 y versículo 13 al 14. Dice Eclesiastés 12, 13 al 14. La conclusión cuando todo se ha oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea mal. Esta es la conclusión, ¿verdad? Por eso es importante, hermano, que nosotros, ¿verdad?, a través de la palabra, a través, hermano, que ha sido expuesta la palabra y el Espíritu Santo que mora en ti y en mí, nosotros nos, hermano, examinemos. Nosotros digamos: Señor, realmente he dejado tu temor. Hago cosas en lo secreto, Señor, en lo oculto donde nadie me mira. Tú lo sabes y nadie más, Señor. Esto va a terminar, esto se va a cerrar, esto se va a cancelar. ¿Por qué? Porque poco a poco, Señor, estoy yo haciendo esto. Y a la larga puedo quedar esclavizado. Hay quienes quedan esclavizados a ciertas cosas y aunque quieran volver, ya no pueden. Dice que Esaú quiso, dice, recuperar la primogenitura, aún con lágrimas. Ya no lo logró. Cuando nosotros tenemos en poco y despreciamos lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha, y pensamos que lo podemos lograr. Por eso dice también la palabra de Dios que Sansón pecaba, hermano, iba con mujeres extranjeras y pecaba y pecaba. Llegó un momento que Dios se apartó de él y él no se dio cuenta. Entonces, hermano, temamos a Dios. Volvámonos al temor a Dios, a las primeras obras. Decir: Señor, hermano, antes cuando el cristiano empezó, hermano, decía: Señor, cuando tenía ese temor, Señor, se pasó el día, no he leído tu palabra, perdóname, Señor, perdóname, yo tengo que leer más de tu palabra. Y estaba al día con la palabra. Señor, no he orado hoy con temor a Dios. No, hoy no, hermano. Pasan semanas, meses, qué sé yo, ¿verdad? No en todos, en algunos. Y no hay oración. Hermano, ¿y qué pasó? ¿Y de qué se habló el tema, hermano? No me acuerdo de nada, hermano. ¿Por qué? Porque no hay ese interés. Entonces es importante. Dios nos dice: volveos a mi temor, volveos a mi temor. ¿Por qué? Es importante. El pueblo de Dios, dice, el Señor les dijo: Moisés, dile a mi pueblo que suba al monte, quiero hablar con ellos. Moisés, dile a mi pueblo que suba, quiero hablar con ellos. Y el pueblo que dijo: no, Moisés dijo: habla tú con Dios, porque tú eres el que está delante de él, habla tú con él, nosotros no. No quiso el pueblo. Dios quiso que el pueblo estuviera cerca de él, santificar a su pueblo. No, así estoy bien, hermano. Así yo camino, así yo, ¿verdad? Yo soy así, soy cristiano a mi manera. Cuando Dios te dice: mira cómo está tu condición. Entonces no quisieron. Moisés les dijo: ven, subamos al monte. No quisieron. Y mire lo que hicieron, lo que llegaron a hacer: becerro de oro. Y dijeron: este es el Dios que nos sacó de Egipto. Y empezaron a hacer orgías. Miren qué condición cae cuando se pierde el temor a Dios. Muchas veces no se miden las consecuencias cuando, hermano, dejamos el temor a Dios. No se mide. Lo voy a hacer, dice. No mide la consecuencia. No sabes si ese pecado te va a llevar tan lejos, años apartado de Dios. Conozco, hermano, y me da tristeza porque yo
estoy en este cuerpo también y temo, me da mucho temor. Pero conozco, hermano, personas que se alejaron de Dios, que personas que uno aprecia y ama, o familiares aún, que hermano, ¿cuántos años? Si yo te conocí, tú eras encargado de la juventud, de la iglesia, el Calvario, en tal lugar. Estabas ahí bien metido. ¿Qué pasó? Se apartó. Lleva 38 años apartado de Dios. ¿Y sabe cómo está? Arruinado, enfermo. Seguido entra al hospital de emergencia. Y digo, ¿pero qué pasó? Dejó el temor a Dios. Entonces, mis amados hermanos, volvamos al temor de Dios. Y esto Dios te lo dice a ti, Dios me lo dice a mí. Vuelve a mi temor. Pueda que sea un mensaje, hermano, de advertencia, pueda que sea un último mensaje que Dios está dando porque Él viene pronto. Ahí donde está, levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti, Señor, nuestras vidas, porque esta palabra es para todos, Señor. Aquí nadie queda excluido, Señor. Todos tenemos cosas de que arrepentirnos. Si nos examinamos, Señor, si realmente tu temor está en mí, Señor, porque tu temor me hace apartarme, Señor, y dejar de hacer cosas, apartarme del pecado. Señor bendito, nos volvemos a ti, Padre, porque sabemos que tú eres un Dios justo, fiel, que eres un Dios verdadero, que tú eres un Dios que no das por inocente al culpable, Señor, ni por culpable al inocente. Padre, nos ponemos en tus manos y que esta palabra, este mensaje, Señor, sea de una decisión que nosotros tomemos. Me vuelvo a Dios, me vuelvo con todo mi corazón, con toda mi mente. Ahora que es tiempo, hoy que es el día de salvación, Señor, hoy, no mañana. Hoy me vuelvo y me pongo a cuentas contigo, Señor. En el nombre de Jesús, aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi ser, Señor. No quiero ofenderte más, Señor. No quiero pecar deliberadamente, Señor. No quiero seguir pecando con conocimiento de causa, Señor, porque hay mayor condenación, Señor. Hay de aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta por iniquidad. Por eso hoy, Señor, esta palabra que traes para nosotros, Señor, de exhortación, para volvernos con todo nuestro corazón a ti, porque tú estás dispuesto a perdonarnos, Señor. A perdonarnos, Señor. Tenemos delante de ti en esta hora, Padre. Ahí donde está, hermano, hable con Dios. Ahí donde está, hermano, en el nombre de Jesús, no deje pasar, hermano, este momento, este tiempo que Dios nos habla a través de su palabra. En el nombre de Cristo, no quiero menospreciarte, Señor. No quiero menospreciar tu palabra, porque cuando pierdo el temor a ti, empiezo a menospreciar tu palabra, a analizar tu palabra, a razonar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, estamos conscientes de la palabra que tú nos has dado, Señor. Bendecimos a aquellos hermanos que escuchen esta palabra. Volvámonos al temor de Dios, a aquel que nos escucha ya. Tú que has perdido el temor a Dios, tú mismo te das cuenta cuando hablas, cuando tú te conduces, cuando tú te das cuenta es que miras tu vida y dices, Señor, he dejado tu temor, Señor, y ahora no temo hacer esto y lo otro. Me vuelvo al temor de Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Él quiere escuchar tus oraciones. Él no quiere que venga calamidad a tu vida. Él no quiere que venga esa tribulación. Él no quiere que venga esa corrupción, esa muerte. Él quiere que tengas vida y vida en abundancia. Pero volvámonos al Señor con todo el corazón. Como el Señor le dijo a Israel, Israel, si te has de volver, vuélvete ahora. Vuélvete ahora, Israel. Oye, Israel, oye, Israel. Así nos dice hoy el Señor. Oye, Israel. Somos el Israel espiritual, mis amados hermanos. Volvámonos
al Señor para que atendamos su reprensión, para que atendamos cuando Él nos llama para hablar con nosotros de algo que no está siendo del agrado de Él. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Que bendigas a aquellos oyentes, a aquellos que reciben esta palabra. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Pero volvámonos al temor de Dios, porque el tiempo es corto. El tiempo se acaba. Dios te advierte y me advierte a mí. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. A ti toda la honra y toda la gloria, Padre. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios.